La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite en la generación de generación. El estudio de la genética permite comprender cómo exactamente ocurre la reproducción de los seres vivos, como puede ser que, por ejemplo, entre seres humanos se transmitan características biológicas físicas y apariencia hasta personalidad. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN. El ADN controla la estructura y funcionamiento de cada célula, con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. Sin embargo, la ciencia moderna de la genética, que aspira a comprender el proceso de la herencia, solo empezó con el trabajo de Gregor Mendel a mediados del siglo XIX. Aunque no conocía la base física de la herencia, Mendel observó que los organismos heredan caracteres de manera diferenciada. Estas unidades básicas de las herencias son actualmente denominadas genes. Aunque la genética juega un papel significativo en la apariencia y el comportamiento de los organismos, es la combinación de la genética con las experiencias del organismo la que determina el resultado final. El hecho de que los seres vivos hereden características de sus padres ha sido utilizado desde tiempos prehistóricos para mejorar cultivos y animales mediante la cría selectiva. Los genes corresponden a regiones del ADN, una molécula compuesta de una cadena de 4 tipos diferentes de nucleótidos. La secuencia de estos nucleótidos es la información genética que heredan los organismos. La secuencia de los nucleótidos de un gen es traducida por las células para producir una cadena de aminoácidos, creando proteínas al orden de los aminoácidos en una proteína que corresponde con el orden de los nucleótidos del gen. Esto recibe el nombre del código genético. Los aminoácidos de una proteína determinan cómo se pliega en una forma tridimensional y responsable del funcionamiento de la proteína. Las proteínas ejecutan casi todas las funciones de las células que necesitan para vivir. Subdivisiones de la genética. La genética se divide en varias ramas, como clásica o medialina. Se preocupa del estudio de los cromosomas y los genes, de cómo se heredan de generación en generación. Cuantitativa, que analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo. Es muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. Molecular, estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia las funciones de los genes desde el punto de vista molecular. Evolutiva y de poblaciones, se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo está determinada la evolución de los organismos. Ingeniería y desarrollo, una rama de la tecnología que se ocupa de cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos vivos. La evolución biológica se produce automáticamente en el contacto entre el medio ambiente y los organismos como individuos compiten por el alimento, el espacio y la oportunidad de reproducirse. Una importante fuente de variación genética es la mutación. Una mutación es un cambio de la secuencia del ADN, que por ejemplo se debe a una replicación fallada de una secuencia de ADN. Ahora, la evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ve reflejado en el cambio de la frecuencia alélica de una población. Como lo dijo Darwin, la transformación es por el acúmulo de caracteres de una forma gradual, pero el salto evolutivo lo tenemos que entender como un salto gradual, como lo propusiera la teoría del equilibrio puntual propuesta por y conocen que las especies se adapten mejor al medio ambiente en el que vivimos. La diversidad de la vida que existe ahora en la Tierra sobrevivió gracias a pequeños cambios ocurridos en muchos pasos a lo largo del tiempo.
de la presencia actual. When the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Picking up what I was left out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend.